Las elecciones han terminado. Han comenzado las sorpresas. Friedrich Merz sorprende a los votantes. Las duras promesas sobre la migración y las finanzas se están derritiendo ante nuestros ojos. ¿Cerrarán las fronteras? ¿Habrá austeridad? ¿O fue todo un juego de poder? Hoy veremos por qué los políticos abandonan tan fácilmente sus palabras y qué significa esto para el futuro de Alemania. Mira hasta el final. Te esperan conclusiones inesperadas. ¿Alguna vez has notado cómo durante las campañas electorales los políticos hacen voluntariamente promesas audaces y luego, bueno, ¿sabes lo que sucede después? De eso es de lo que hablaremos hoy, analizando la nueva historia de Alemania, que ahora, en febrero de 2025, se está convirtiendo en uno de los temas más discutidos. ¿Qué pasó? Friedrich Merz, el líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, que recientemente ganó las elecciones, ya enfrenta una situación en la que sus promesas electorales clave están siendo puestas a prueba. Y esto ocurre incluso antes de la formación oficial del nuevo gobierno. Algunos observadores políticos incluso trazan paralelismos con la situación de 1991, cuando el canciller Helmut Kohl fue el centro de atención por no cumplir sus promesas. Luego provocó un gran debate público, y ahora la pregunta es, ¿habrá una repetición de la historia? Pero vamos a entrar en los detalles. Esto no es solo otra noticia del mundo de la política. Es una historia importante sobre la confianza de los votantes, la importancia del compromiso político y cómo funciona el sistema democrático hoy en día. La principal promesa es el freno de la deuda. Una de las declaraciones electorales más notables de Merz fue su firme postura sobre el tema del freno de la deuda. Este mecanismo, consagrado en la Constitución alemana, limita la capacidad del Estado para acumular nuevas deudas para evitar una carga financiera excesiva para las generaciones futuras. Durante la campaña, Merz enfatizó repetidamente que este principio era fundamental para él. Recordemos sus palabras. ¿Hasta cuándo vamos a aumentar nuestras deudas? Tenemos obligaciones con nuestros hijos, algún día tendrán que pagar esa deuda. Por lo tanto, declaro fundamentalmente, sí, esto puede no ser fácil, pero debemos aprender a vivir dentro de los ingresos que recaudamos en forma de impuestos. En Alemania es 1 billón. No podemos permitirnos préstamos incontrolados. Otra cita brillante. Hablo del freno de la deuda tan claramente porque protege a la generación futura. ¿Deberíamos gastar su dinero ahora porque no podemos hacer frente a los recursos actuales? Estamos recaudando ingresos fiscales gigantescos, pero argumentamos que no es suficiente. Es inaceptable. Estas declaraciones sonaron como un manifiesto de responsabilidad financiera. Merz se posicionó como un defensor de la disciplina en la política fiscal, abogando por mantener las finanzas públicas sostenibles y no transferir la carga de la deuda a los jóvenes. ¿Qué está pasando ahora? Sin embargo, según informes recientes, Friedrich Merz está considerando reformar el freno de la deuda. Además, tiene la intención de hacerlo no después de la formación del nuevo Parlamento, sino también en el actual Bundestag, hasta el 24 de marzo, cuando se debe reunir la nueva composición del Parlamento. En una conferencia de prensa reciente, Merz expresó su preocupación de que el futuro Parlamento podría tener una minoría de bloqueo compuesta por miembros de la extrema izquierda y la derecha, lo que dificultaría la modificación de la Constitución. Por lo tanto, propone discutir este tema con el Partido Socialdemócrata, el Partido Demócrata Libre y los Verdes aún con la composición actual del Bundestag. Pero, ¿no le parece extraño que un hombre que acaba de ganar las elecciones abogando por mantener el freno de la deuda ahora se apresure a cambiarlo? Parece que el capitán del equipo de fútbol antes de un partido instó a todos a jugar estrictamente de acuerdo con las reglas y luego trató de negociar con el árbitro para cambiarlas. Por supuesto, el propio Merz enfatiza que su iniciativa no se refiere a la abolición del freno de la deuda, sino a otros aspectos de la política fiscal que requieren cambios en la Constitución. Sin embargo, seamos realistas. ¿Qué otras cuestiones son tan urgentes que deben abordarse en este formato, antes de que se forme un nuevo gobierno? Especialmente si tenemos en cuenta que muchos partidos de izquierda han abogado durante mucho tiempo por aflojar o eliminar el freno de la deuda, lo que significa que Merz podría obtener su apoyo en este asunto. Surge una pregunta lógica. ¿Significa esto renunciar a las promesas electorales? ¿O es realmente una necesidad dictada por la situación económica? Pero más interesante, amigos. La segunda cuestión importante es la política migratoria y el control de fronteras, y aquí el cambio de posición de Friedrich Merz parece aún más notable, por no decir inesperado. Si comparamos sus declaraciones electorales con lo que está diciendo ahora, se puede ver un giro radical en el enfoque. Durante la campaña electoral, especialmente después de los trágicos acontecimientos de Schaffenburg,
Merz y su colaborador Carsten Linnemann hicieron repetidas declaraciones duras sobre la necesidad de reforzar los controles fronterizos. En sus discursos, hicieron hincapié en que Alemania debería restringir significativamente la entrada en su territorio a las personas que no tienen documentos válidos. Además, llamaron a esta condición uno de los puntos clave de un posible acuerdo de coalición. Julian Reichelt, un conocido periodista alemán, incluso citó a Merz diciendo que tales restricciones deberían aplicarse a todas las personas que buscan protección. Linnemann, quien se desempeñó como secretario general de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, enfatizó que sin este punto, el partido estaría listo para entrar en la oposición. Estas declaraciones fueron claras e inequívocas, y muchos votantes las percibieron como una firme promesa de línea dura en la política migratoria. Ahora, en una conferencia de prensa reciente, Merz dijo que no todo es tan inequívoco en este tema. Hizo hincapié en que nadie en su partido había hablado nunca de un cierre total de las fronteras, a pesar de que durante la campaña electoral se creó esa impresión. En su discurso, se refirió al acuerdo de coalición en el Estado Federal de Brandeburgo, firmado por los socialdemócratas liderados por Dietmar Wuichenke, que en realidad contiene una formulación sobre la necesidad de controles fronterizos. Al mismo tiempo, Merz destacó que ninguno de los representantes de su partido anunció planes para cerrar completamente las fronteras. Por lo tanto, parece que ahora Merz está tratando de explicar su cambio de posición con referencias a la política regional. Resulta que si el Partido Socialdemócrata en una de las regiones de Alemania apoyó ciertas medidas para controlar las fronteras, esto, según Merz, significa automáticamente que tales medidas pueden tomarse a nivel federal. Sin embargo, tal lógica plantea preguntas. Si profundizamos en la situación, se hace evidente que la razón de tales cambios radica en las ambiciones políticas. Friedrich Merz ha estado en oposición a Angela Merkel dentro de su partido durante muchos años, y su carrera política ha permanecido en las sombras durante mucho tiempo. Ahora tiene una oportunidad real de ocupar el cargo de canciller, pero para ello necesita formar una coalición. Al parecer, para lograr este objetivo, está dispuesto a revisar las posiciones declaradas anteriormente y buscar compromisos con otros partidos. Curiosamente, incluso durante la campaña electoral, Angela Merkel no mostró mucho entusiasmo por apoyar a Merz. Como señalan algunos analistas, ella admitió con bastante moderación que, como miembro de la Unión Demócrata Cristiana, debería apoyar formalmente su candidatura a canciller. Sus palabras en una entrevista fueron las siguientes: «Soy miembro de la Unión Demócrata Cristiana, así que tengo que decir, Friedrich Merz». Obviamente, tal formulación no parece una expresión de apoyo ardiente. A pesar de esto, Merz logró ganar las elecciones, pero ahora se enfrenta a la difícil tarea de formar una coalición, sin la cual no podrá asumir sus funciones. En esta situación, necesita el apoyo de los socialdemócratas y posiblemente de otros partidos. Al parecer, para ello, está dispuesto a revisar sus declaraciones electorales y buscar soluciones de compromiso. Pero hay una pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto para las personas que votaron por la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y su líder Friedrich Merz precisamente por estas promesas? Para aquellos que creían en la disciplina financiera y las políticas migratorias más estrictas, es probable que estos votantes se sientan engañados, y por una buena razón, porque antes de las elecciones se les dijo una cosa, y ahora, solo unas semanas después de la votación, suenan declaraciones completamente diferentes. Esta divergencia entre las promesas electorales y las acciones reales de los políticos socava la credibilidad del sistema político en su conjunto. Este no es un caso aislado. Historias similares ocurrieron en muchos países. Hemos visto repetidamente cómo los políticos prometen cambios significativos antes de las elecciones, y luego, frente a la realidad de las autoridades, explican por qué sus promesas no se pueden cumplir. La situación económica ha cambiado, han surgido nuevos desafíos, ha habido un compromiso en aras de la estabilidad. Tales explicaciones se repiten una y otra vez, pero hay una peculiaridad en la situación con Merz. Cambia su posición incluso antes de que se forme un gobierno. Pocas semanas después de las elecciones, las promesas clave ya están siendo revisadas. Algunos comentaristas trazan paralelismos con la situación de 1991, cuando Helmut Kohl, también representante de la Unión Demócrata Cristiana, no cumplió con sus compromisos electorales. Entonces recibió el apodo de el apóstata. Surge la pregunta, ¿no le espera el mismo destino a Friedrich Merz? Tal vez los tiempos han cambiado, y los votantes modernos ya están acostumbrados al hecho de que los políticos no siempre cumplen su palabra, o incluso esperan que lo hagan. Si es así, es una señal alarmante para la democracia, porque su base es la confianza de los ciudadanos en quienes eligen.
Si esta confianza se socava, entonces todo el sistema comienza a fallar. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta situación? En primer lugar, vale la pena ser cauteloso con las promesas electorales, especialmente si parecen demasiado buenas para ser verdad. La historia muestra que los políticos a menudo prometen cosas que son difíciles de implementar o que inicialmente no están en sus planes. También es importante no solo escuchar lo que dicen los candidatos antes de las elecciones, sino también estudiar sus actividades pasadas. El estilo de gestión rara vez cambia, y las experiencias pasadas pueden decir mucho sobre las acciones futuras. Además, vale la pena recordar que las declaraciones públicas son solo parte del proceso político. Detrás de escena, siempre hay negociaciones difíciles, compromisos y, desafortunadamente, a veces hay un retroceso de los intereses de los votantes. En el caso de Friedrich Merz, hay diferentes explicaciones para sus acciones. Tal vez sea consciente de que sin compromisos no es posible formar un gobierno efectivo. Es posible que tenga acceso a datos que lo obliguen a reconsiderar sus puntos de vista sobre la política financiera y la migración. Sin embargo, hay otra versión. Inicialmente sabía que algunas de sus promesas eran difíciles de cumplir, pero las usó como una forma de atraer los votos de los votantes conservadores que querían ver una política más dura en comparación con el gobierno de Angela Merkel. Muchos analistas señalan que Merz ha estado a la sombra de Merkel durante muchos años, y la situación actual es su oportunidad de afirmarse como líder político. Por este motivo, puede estar dispuesto a hacer cualquier compromiso para lograr el objetivo principal, obtener el puesto de canciller. Si de hecho hay un rechazo de las promesas electorales clave, podría tener serias consecuencias para Alemania. En primer lugar, aumentará la polarización de la sociedad. Aquellos votantes que apoyaron a la Unión Demócrata Cristiana precisamente por sus principios declarados pueden desilusionarse con los partidos tradicionales y dirigir su atención a las fuerzas políticas más radicales. En segundo lugar, una posible reforma del freno de la deuda cambiará el curso financiero del país en los próximos años. Alemania es conocida por su estricta disciplina financiera, y abandonarla podría llevar a nuevos desafíos económicos. En tercer lugar, la negativa a endurecer la política migratoria puede afectar la situación social en el país. La integración y la seguridad siguen siendo temas candentes y la sociedad espera soluciones claras de los políticos. Amigos, ahora me gustaría expresar mi opinión. Toda esta historia nos recuerda que los votantes deberían acercarse a las declaraciones electorales con más criticidad. La política es un área en la que los compromisos son inevitables, pero es importante asegurarse de que no se conviertan en una traición a los intereses de los ciudadanos. No hay que perder la fe en la democracia. Sí, los políticos pueden ser decepcionantes, pero la alternativa, alejarse de los principios democráticos, podría tener consecuencias aún más graves. Una salida a esta situación podría ser la demanda de una mayor transparencia y responsabilidad por parte de los políticos. La sociedad debe hacer que los líderes electos sean responsables de sus promesas. En caso de que no se cumplan, los votantes deben usar su derecho principal, el derecho al voto, para expresar su opinión sobre aquellos que los decepcionaron. No sé cómo se desarrollarán los eventos a continuación, pero sugiero que los observen juntos, amigos. ¿Cómo te sientes acerca de tales cambios en las posiciones de los políticos después de las elecciones? ¿Los considera una parte normal del proceso político o socavan la credibilidad del sistema político? Tal vez alguien cree que la flexibilidad en la política es necesaria, y alguien está seguro de que las promesas deben permanecer inalteradas. ¿Su opinión? No te olvides de suscribirte al canal y dale me gusta a este vídeo si te gusta mi alimentación y el material en general. Gracias por tus amables palabras. Nos vemos en la nueva edición.